entre México y Estados Unidos. Causa extrañeza la gran casualidad de los muchos errores al trazar la frontera entre México y Estados Unidos, que siempre son a favor de Estados Unidos. El robo de 63 hectáreas de suelo mexicano, el chamizal. Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. El presidente norteamericano en turno olvida, y algunos ciudadanos de aquel país también, que a lo largo de los años, desde que se firmó el Tratado Guadalupe Hidalgo, el 2 de febrero de 1848, han surgido varias controversias en distintos puntos de la frontera entre ambas naciones. Casualmente, siempre a favor de los Estados Unidos de Norteamérica y siempre en contra de México. Te diré que la frontera que comparten Estados Unidos y México tiene unos 3,000 kilómetros de extensión, a lo largo de la cual actualmente ya hay unos 1,050 kilómetros de muros y vallas que separan a ambos países. Algunos son simples vallas metálicas, en otros ya es de concreto y en algunos lugares simples cercas. Errores en la frontera. Otro ejemplo de ello lo es la lucha por el chamizal, donde se perdieron 63 hectáreas de suelo mexicano. Esto es así porque inicialmente se habían perdido 240 hectáreas y en 1964 únicamente se nos devolvieron 177. Es decir, México perdió 63 hectáreas de suelo mexicano. Para aquellas personas que digan que perder 63 hectáreas no son mucho, les digo que hay países de menor tamaño. Un ejemplo claro y contundente de ello lo es el Estado Vaticano, de tan solo 44 hectáreas. Ciertamente que un río cambie de curso no tiene nada de interesante. Después de todo, por causas naturales, los ríos cambian de curso con el curso de los años, por el transcurso del tiempo. Más en este caso, cuando el río Bravo cambió de curso y quedaron de esta manera 244 hectáreas del lado norteamericano. La lucha del chamizal se divide en dos. La primera inicia con las reclamaciones de Benito Juárez y concluye con las gestiones de Adolfo López Mateos. ¿Dónde se ubica el chamizal? Este se ubica entre las ciudades de El Paso, Texas y Ciudad Juárez, en México. Actualmente en ese lugar existe un parque recreativo y los terrenos donde se construyó originalmente estaban ubicados al sur del río Bravo, que desde 1848 se estableció como la frontera natural entre ambos países, pero el presidente mexicano Manuel González aceptó acordar por presiones norteamericanas que si el río cambiaba su curso por razones naturales, esto podría alterar el límite fronterizo entre ambos países, lo cual resultó ser una terrible decisión que fue aprovechada casi al instante por Estados Unidos. Y esto fue cuando granjeros tejanos desviaron artificialmente el río hacia el sur, dejando el entonces Parque El Chamizal dentro de territorio estadounidense. A pesar de esto, el gobierno mexicano lo reclamó como territorio de este país, como mexicano, argumentando que el río no había cambiado y que había sido desviado por los granjeros tejanos. De esta manera el territorio junto a El Chamizal
que quedó en medio de los dos ríos, el río en su curso anterior y el río en el nuevo curso. En medio de esos dos cursos quedó una pequeña isla a la que se le llamó Isla Córdoba, y precisamente ahí es donde se edificó el puente internacional Córdoba-Améritas, para que de esta manera México no pueda reclamar nunca las 63 hectáreas, porque habría que mover ese puente internacional. Y así fue como comenzó todo. El conflicto comenzó hace 150 años, cuando en el año de 1864, al cambiar el cauce del río Bravo, una porción de terreno conocida como el Chamizal, ubicada en Villa de Paso del Norte, que actualmente llamamos Ciudad Juárez, pasó a formar parte del territorio estadounidense. En total hablamos de 244 hectáreas de tierra. Ese mismo año, de 1864, el presidente de México, Benito Juárez, giró instrucciones al canciller mexicano Sebastián Lerdo de Tejada y al ministro mexicano en Washington, Matías Romero, para que iniciaran las reclamaciones correspondientes, pero no se consiguió nada, no obtuvo nada positivo de ello. Como presidente, ya electo y en el cargo, Porfirio Díaz no quitó el dedo del renglón y continuó con el reclamo iniciado por su predecesor, el presidente Benito Juárez. Así las cosas, en 1911, una comisión internacional dio su veredicto a favor de México. Sin embargo, el gobierno estadounidense tardó 51 años en reconocer dicho fallo. Así las cosas, en 1964 el presidente Adolfo López Mateos fue notificado de que los Estados Unidos aceptaban la devolución de 177 hectáreas, a pesar de que la reclamación era por 240. Esto es, Estados Unidos se robaba 63 hectáreas de suelo mexicano. Aquí recordemos, históricamente siempre ha habido un chantaje de parte de Estados Unidos cuando México reclama algo. Siempre. Y también de esa manera lo justifican. Cuando ocurrió la pérdida de la Mesilla, se dice que Estados Unidos amenazó con invadir nuevamente México, cuando no podía, cuando Estados Unidos tiene una gigantesca deuda. Ese es únicamente como reflexión. En este caso puede ser parecido. Les dice, bueno, o aceptas o no hay trato. Ya habían pasado 51 años, ya teníamos un fallo internacional a nuestro favor. Y esa fue la presión que se ejerció. Aquí habría que preguntarnos de qué sirvieron la Organización de las Naciones Unidas a la que pertenece México o la Corte Internacional de la Haya. Si este es un claro ejemplo donde, aunque existe un fallo, si un país como Estados Unidos no lo quiere acatar, nunca lo hará. Así las cosas, el 29 de agosto de 1963 se firmaron los convenios para solucionar el problema del Chamizal. Entre varios puntos, el más destacado fue la necesidad de cambiar el cauce del río para permitir una estabilidad en la frontera, y el pretexto usado fue que era para prevenir futuras inundaciones, y de esta manera justificaban la pérdida de 63 hectáreas de parte de México. Solo a manera de reflexión te diré que la frontera entre ambos países es uno de los cauces más importantes del mundo, en cuestión de volumen de intercambio económico y cruce de personas. Pocas fronteras cuentan con este movimiento en el mundo. En esta frontera, cada día cruzan 300,000 vehículos y 1 millón de personas que trabajan, estudian, comercian o visitan por turismo el otro lado. También 15,000 camiones de transporte pasan por ahí diariamente. El flujo es de unos a Estados Unidos y de otros hacia México. Todo este flujo pasa por 40 puntos de cruce legales. Ojo, 40 puntos de cruce legales. Este millón de personas cruzan legalmente diariamente la frontera. Así que parte de la estrategia negociadora de Estados Unidos siempre es tratar de minimizar esta realidad que ellos nunca ignoran. Ojo,
nunca la han ignorado, pero no les conviene reconocer. Hasta aquí la reflexión. Regresando al tema del chamizal, te diré que se trató de dar solución definitiva en septiembre de 1964, cuando el entonces presidente de aquel país, Lyndon B. Johnson, entregó simbólicamente el chamizal al mandatario mexicano Adolfo López Mateos, y así en octubre de 1967 se reintegró físicamente a México. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? No olvides suscribirte a mi canal, agrega a favoritos y comparte. Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.